¿Lograría Isabela encontrar el valor para desafiar a toda una sociedad que la condenaba por elegir la verdad sobre las apariencias? ¿Podría Yahuar demostrar que el honor verdadero no se mide por uniformes, sino por acciones? Esta es la conclusión de una historia de amor que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el coraje y la justicia. Esta es la segunda parte de nuestra historia, traicionada por el teniente americano, salvada por el Apache, parte 1. Te recomendamos verla primero para entender completamente esta emocionante conclusión. Si esta historia está tocando tu corazón tanto como el nuestro, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir creando romances épicos que tocan el alma. La madrugada del día de la boda forzada amaneció gris y pesada sobre Santa Rosa de Lima, como si el propio cielo fuera testigo de la injusticia que estaba a punto de consumarse. Isabela había pasado la noche sin dormir, sentada junto a su ventana, repasando una y otra vez las palabras de Yahuar. El juego aún no ha terminado. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Acaso tenía algún plan que ella desconocía? La incertidumbre la consumía, pero había algo más profundo que la mantenía despierta. Por primera vez en su vida, había visto con claridad la diferencia entre lo que la sociedad llamaba honor y lo que realmente significaba esa palabra. El honor, había descubierto, no residía en someterse a las expectativas ajenas para mantener las apariencias. El honor estaba en las acciones de un hombre que había arriesgado su vida para proteger a una desconocida sin pedir nada a cambio. En su corazón, Isabela sabía que su padre actuaba desde el amor, pero también desde el miedo. Don Joaquín había construido toda su vida sobre las bases de lo que era apropiado y esperado en su sociedad. La idea de que su hija pudiera elegir un camino diferente lo aterrorizaba no porque fuera malvado, sino porque desafiaba todo lo que él entendía sobre cómo funcionaba el mundo. Doña Carmen, por su parte, había pasado la noche llorando silenciosamente. Como madre, su instinto le decía que algo no estaba bien, pero como mujer de su época, había aprendido a desconfiar de sus propios instintos, cuando estos contradecían las voces masculinas de autoridad. Mientras tanto, a 2 kilómetros del pueblo, en una cueva oculta entre los riscos donde había establecido su refugio temporal, Yahuar no había dormido tampoco, pero su vigilia no era de desesperación, sino de preparación meticulosa. Durante las últimas horas había estado organizando algo que cambiaría el destino de todos en Santa Rosa de Lima. Porque Yahuar había descubierto algo que ni Isabela ni nadie más en el pueblo sabía. El teniente Harding no era quien decía ser, y sus crímenes iban mucho más allá de lo que había intentado hacer con Isabela esa noche. 3 días antes, cuando había comenzado a seguir discretamente los movimientos del oficial, Yahuar había interceptado una carta que uno de los soldados llevaba en secreto hacia el sur. La carta, escrita en inglés pero que él podía leer gracias a los misioneros que lo habían educado en su juventud, revelaba una verdad escalofriante. Harding había desertado de su puesto original en Texas después de asesinar a su superior y robar los fondos destinados al pago de las tropas. Pero había más. Yahuar había descubierto que Santa Rosa no era el primer pueblo que Harding había elegido como víctima. Durante los últimos 2 años había repetido el mismo patrón en 3 poblaciones diferentes a lo largo de la frontera. Llegaba como héroe, se ganaba la confianza de los habitantes, identificaba a las familias más prósperas y luego organizaba ataques indios que le permitían saquear las riquezas locales antes de desaparecer. En cada caso, había dejado un rastro de muerte y destrucción. En cada caso, había usado el nombre y la reputación de los apaches para encubrir sus crímenes. Y en cada caso, había destruido familias enteras para satisfacer su codicia. Su plan en Santa Rosa era simple y brutal: ganar la confianza del pueblo, casarse con Isabela para obtener acceso a las redes comerciales locales, organizar un falso ataque apache que él mismo dirigiría y durante el caos resultante saquear todo lo de valor antes de huir hacia México con una nueva identidad. Isabela no era su prometida, era su cómplice involuntaria y una vez que hubiera servido su propósito, probablemente su víctima. Pero Isabela aún no sabía lo que Yahuar había planeado para esa mañana.
El Apache había pasado parte de la noche preparando las evidencias que había recolectado, la carta interceptada, testimonios de comerciantes que habían notado las preguntas sospechosas de Harding sobre las rutas de transporte de mercancías e incluso rastros físicos de los preparativos secretos para el falso ataque que el teniente había estado organizando. Más importante aún, Jaguar había logrado algo que parecía imposible. Había conseguido la ayuda de algunos miembros de su propia tribu, quienes a pesar de sus diferencias con él, no podían permitir que un hombre blanco utilizara su nombre para cometer una masacre. El líder de la banda, un anciano llamado Tohoma que había sido amigo del padre de Jaguar, había llegado la noche anterior con 2 de sus guerreros más jóvenes. «Tu camino nos parece equivocado, Jaguar», había dicho el anciano, «pero no permitiremos que este hombre blanco use nuestro nombre para sus crímenes. Los muertos de otros pueblos claman justicia, y sus espíritus no pueden descansar mientras él siga libre». Era la primera vez en 5 años que miembros de su tribu lo ayudaban directamente. Para Jaguar, significaba más que cualquier validación que pudiera recibir del mundo blanco. El plan era arriesgado y requería una coordinación perfecta. Pero era la única manera de salvar no solo a Isabela, sino a todo el pueblo de Santa Rosa. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las montañas, Isabela escuchó movimiento en el piso de abajo. Su madre ya estaba levantada, preparando los últimos detalles para una boda que se sentía más como un funeral. Doña Carmen entró a la habitación de su hija con el vestido de novia que había pertenecido a su propia madre. Era hermoso, de encaje blanco con pequeñas perlas bordadas, pero para Isabela representaba una prisión de tela y tradición. «Hija mía», dijo su madre con voz suave pero firme, «sé que esto es difícil para ti, pero debes entender que el teniente Harding está haciendo un sacrificio al casarse contigo después de lo que pasó». Isabela sintió una punzada de dolor al escuchar a su propia madre reducir su valor como mujer a un favor que un hombre le hacía al aceptarla después de haber sido deshonrada. «Mamá», dijo Isabela, tratando de mantener la voz firme, «¿y si te dijera que las cosas no pasaron como él las contó?» Doña Carmen suspiró profundamente, como si hubiera esperado esta conversación. «Hija, entiendo que después de una experiencia tan traumática, la mente puede confundir los recuerdos, pero el teniente es un hombre honorable que está dispuesto a salvarte de la deshonra. No todos los hombres harían eso. Y si te dijera que fue él quien trató de deshonrarme y que Jaguar fue quien me salvó». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. «Hija, no puedes creer eso. Sé que estás confundida, pero...» «No estoy confundida, mamá. Estoy viendo la verdad por primera vez en mi vida». Isabela se dio cuenta de que era inútil. Su madre, como todo el pueblo, había elegido creer la versión que encajaba mejor con su visión del mundo. Un oficial americano educado y civilizado contra un apache salvaje. Para ellos no había comparación posible. Mientras Isabela se preparaba mecánicamente para una ceremonia que sentía como su propia ejecución, en la plaza central de Santa Rosa, Harding supervisaba los preparativos finales con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. En unas pocas horas estaría casado con la hija del comerciante más próspero del pueblo, lo que le daría acceso inmediato a información sobre las rutas comerciales y los almacenes de mercancías más valiosas. Había pasado las últimas semanas memorizando cada detalle del pueblo, qué casas tenían los objetos más valiosos, dónde guardaban los comerciantes sus reservas de plata, cuáles eran las rutas de escape más rápidas hacia la frontera sur. Había incluso dibujado mapas detallados que sus cómplices podrían usar durante el saqueo. Esa misma noche, durante la celebración de la boda, sus hombres, que no sabían que eran parte de un plan criminal, ejecutarían el falso ataque apache que él había estado planeando meticulosamente. En el caos resultante, nadie notaría que ciertos bienes desaparecían, y para cuando el pueblo se recuperara del shock, él ya estaría camino a México con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero lo que más lo satisfacía no era el dinero, sino la venganza.
La venganza contra una sociedad que lo había rechazado a pesar de su educación y su rango, contra superiores que no habían reconocido su brillantez, contra un mundo que no había sabido valorar su genialidad. En su mente distorsionada, Santa Rosa de Lima pagaría por todos esos desprecios. Los habitantes de este pequeño pueblo fronterizo representaban todo lo que él despreciaba: su simplicidad, su confianza ingenua, su capacidad para ser felices con poco. Los destruiría porque podía hacerlo, y se sentiría justificado al hacerlo. Lo que encontró Yaguar esa mañana cambiaría todo para siempre. El apache había decidido hacer una última exploración de los alrededores del pueblo para confirmar sus sospechas sobre los preparativos del falso ataque. Lo que descubrió superó incluso sus peores expectativas. Ocultos en un barranco a menos de 1 kilómetro del pueblo, encontró a 3 hombres que no eran soldados americanos regulares, sino mercenarios contratados por Harding. Estaban preparando armas y municiones suficientes para un ataque devastador, y más importante aún, tenían órdenes escritas de mano del propio Harding que detallaban exactamente cómo debía ejecutarse la masacre. Las órdenes eran específicas y brutales: atacar durante la celebración de la boda, cuando la mayoría de los habitantes estarían reunidos en la plaza, eliminar a cualquier testigo potencial que pudiera identificar inconsistencias en la historia oficial, y asegurar que ciertas propiedades específicas, las más valiosas, fueran saqueadas durante el ataque. Pero había algo aún más escalofriante en las instrucciones. Harding había ordenado que Isabela fuera eliminada durante el ataque, haciéndolo parecer como si hubiera muerto defendiendo su honor. De esa manera, él podría jugar el papel del viudo heroico, lo que le daría aún más simpatía y acceso a la herencia de los Rojas. Yaguar se dio cuenta de que había subestimado la maldad de Harding. No se trataba solo de robo, era genocidio planeado con una precisión diabólica. Pero ahora tenía la evidencia definitiva que necesitaba. Y tenía algo más: la ubicación exacta de los mercenarios y la oportunidad de detener la masacre antes de que comenzara. Lo que pasó a continuación requirió toda la habilidad y astucia que Yaguar había desarrollado durante años de supervivencia. Primero, neutralizó silenciosamente a los 3 mercenarios, usando técnicas de combate que había aprendido no para matar, sino para incapacitar. Los dejó atados y amordazados junto con todas las evidencias de su plan criminal. Luego, utilizando el sistema de señales que había establecido con los miembros de su tribu que lo habían ayudado, coordinó una serie de acciones simultáneas que expondrían a Harding ante todo el pueblo durante la propia ceremonia de boda. Taoa y sus guerreros se posicionaron estratégicamente alrededor del pueblo, no para atacar, sino para evitar que Harding pudiera escapar cuando su plan fuera expuesto. Era una ironía poética: los verdaderos apaches protegiendo al pueblo de un falso ataque apache. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana en la iglesia del pueblo, seguida por una celebración en la plaza. Yaguar sabía que tenía que actuar durante la ceremonia misma, cuando todos los habitantes de Santa Rosa estarían reunidos en un solo lugar y Harding no podría escapar sin ser visto. A las 10:30, cuando Isabela caminaba hacia la iglesia del brazo de su padre, con el vestido blanco que se sentía como una mortaja, no sabía que su destino estaba a punto de cambiar de la manera más dramática posible. Don Joaquín caminaba en silencio, su rostro mostrando una mezcla de determinación y dudas que no lograba disimular completamente. Por primera vez desde que había tomado la decisión de forzar esta boda, comenzaba a cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto. «Papá», susurró Isabela mientras se acercaban a la iglesia, «todavía estás a tiempo de detener esto». Don Joaquín la miró con ojos llenos de dolor. «Hija, he construido toda mi vida haciendo lo que la sociedad espera. No sé cómo hacer las cosas de otra manera». «Entonces aprende», respondió Isabela. «Nunca es demasiado tarde para elegir la verdad». El interior de la iglesia estaba lleno hasta el último banco. Todo Santa Rosa había venido a presenciar la boda que, según la versión oficial, representaba la unión heroica entre una joven salvada de la deshonra y el noble oficial que había sacrificado su futuro para protegerla. Harding esperaba en el altar, impecable en su uniforme de gala,
con esa sonrisa encantadora que había conquistado a todo el pueblo. Pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado que sus ojos se movían constantemente hacia las ventanas, como si estuviera esperando alguna señal. Varios de sus soldados estaban distribuidos por la iglesia, oficialmente para brindar seguridad a la ceremonia, pero en realidad para asegurar que todo saliera según su plan. El padre Miguel comenzó la ceremonia con voz solemne, hablando sobre el sacramento del matrimonio como unión sagrada basada en el amor y la verdad. Las palabras resonaban con ironía dolorosa en los oídos de Isabela, quien mantenía la cabeza baja para ocultar las lágrimas que amenazaban con traicionar sus verdaderos sentimientos. El matrimonio, continuó el padre Miguel, es más que una unión legal, es el compromiso de dos almas que han elegido caminar juntas en la verdad, enfrentando juntas tanto las alegrías como las tribulaciones que la vida pueda traer. Isabela sintió que cada palabra era como un cuchillo en su corazón. Esta ceremonia era la antítesis de todo lo que el padre estaba describiendo. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no deban unirse en santo matrimonio, recitó el padre Miguel siguiendo la tradición, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Isabela sintió que su corazón se detenía. Esta era su última oportunidad de hablar, pero sabía que si lo hacía sin pruebas, nadie le creería. Y fue en ese silencio exacto cuando la puerta principal de la iglesia se abrió con un crujido que resonó como un trueno. Si has llegado hasta aquí en esta intensa historia, significa que te está emocionando tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal para más romances épicos que cambiarán tu perspectiva sobre el amor verdadero. Yaguar entró caminando con la dignidad de un rey, llevando en sus manos un paquete de documentos que brillaban bajo la luz filtrada de las ventanas. No venía solo. 3 miembros de su tribu lo flanqueaban, y detrás de ellos, para shock de todos los presentes, venían 2 de los soldados de Harding, cargando a los 3 mercenarios atados y amordazados. El silencio en la iglesia se transformó en un murmullo de confusión y temor. Harding se puso pálido como la cal, pero trató de mantener la compostura. «¿Qué significa esta interrupción?», gritó. «Guardias, arresten a estos salvajes». Pero los soldados que había esperado que siguieran sus órdenes permanecieron inmóviles, porque durante la noche anterior, Yaguar había hecho algo más. Había mostrado las evidencias a los 2 soldados más honorables del destacamento, quienes al descubrir la traición de su oficial, habían decidido ponerse del lado de la justicia. El sargento Morrison, un veterano de la guerra civil que había servido con honor durante 20 años, dio un paso adelante. «Teniente Harding, usted está arrestado por deserción, asesinato y conspiración para cometer masacre». Yaguar se dirigió directamente al altar, y su voz resonó clara y fuerte en el espacio sagrado. «Habitantes de Santa Rosa de Lima, he venido a presentar evidencias de que este hombre no es quien dice ser, y que todos ustedes están en peligro mortal». El murmullo se convirtió en exclamaciones de shock. Don Joaquín se puso de pie, visiblemente confundido. «¿De qué hablas, Apache? ¿Cómo te atreves a interrumpir la ceremonia de mi hija?» Yaguar extendió los documentos hacia el padre Miguel. «Padre, usted sabe leer inglés. Lea estas cartas en voz alta y diga a la congregación lo que descubrirá». El padre Miguel, aunque temblando, tomó los documentos. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía, y su rostro se puso tan pálido como el de Harding. «Dios santo», murmuró. Esto describe un plan para asesinar a la mayoría de los habitantes de este pueblo durante la celebración de esta boda». El pánico se apoderó de la congregación. Voces se alzaron en todas direcciones. Preguntas y exclamaciones de terror se mezclaban en un caos creciente. «Mentiras», gritó Harding. «Son documentos falsos. No pueden creer a un salvaje por encima de un oficial del ejército americano». Pero Yaguar tenía más evidencias. Sargento Morrison dijo: «Muéstreles lo que encontramos en el campamento de los mercenarios». Morrison sacó una bolsa llena de objetos que hizo que varios habitantes del pueblo gritaran de reconocimiento.
Eran joyas, monedas y objetos personales que habían pertenecido a familias de otros pueblos fronterizos que habían sido atacados por indios en los últimos 2 años. «Reconocen estos objetos», dijo Morrison con voz grave, «porque pertenecían a las víctimas de los supuestos ataques apache que el teniente Harding reportó como héroe en sus informes oficiales, ataques que, según estas evidencias, él mismo organizó». La congregación estalló en gritos de horror y furia. Harding se dio cuenta de que su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba ante sus ojos. Pero Harding tenía una última carta que jugar. El teniente, viendo que su plan se desmoronaba, decidió apostar todo a una última jugada desesperada. Sacó su pistola y la apuntó directamente a Isabella. «Retrocedan todos», gritó. «Esta puta Apache Lover me va a acompañar, o la mato aquí mismo». El silencio volvió a la iglesia, pero esta vez era el silencio del terror puro. Isabella sintió el cañón frío del arma contra su sien, pero algo extraño pasó. En lugar de sentir miedo, sintió una claridad cristalina. En ese momento de peligro extremo, Isabella entendió algo fundamental. Había pasado toda su vida tratando de ser lo que otros esperaban de ella, y eso había estado a punto de destruirla. No iba a morir siendo falsa consigo misma. «Apache Lover», repitió en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Sí, tengo amor por el Apache, porque él fue el único que me protegió cuando tú intentaste violarme». Las palabras cayeron como bombas en la congregación. Varios hombres se pusieron de pie, finalmente comprendiendo la verdad de lo que había pasado esa noche. «Mentira», gritó Harding, apretando más el arma contra la cabeza de Isabella. «Ella está confundida. Yo la salvé del salvaje». Pero Isabella ya no era la joven silenciosa e insegura que había sido. Algo en ella se había despertado, una fuerza que no sabía que poseía. «Habitantes de Santa Rosa», dijo con voz firme y clara, «ustedes me conocen desde que nací. ¿Cuándo me han visto mentir? Este hombre intentó forzarme después de drogar mi vino. Jaguar fue quien me salvó, y ahora ustedes tienen la prueba de que planeaba matar a todos para robar nuestro pueblo». Don Joaquín, finalmente comprendiendo la magnitud de su error, gritó: «Suelta a mi hija, desgraciado». Pero fue Jaguar quien actuó. Con un movimiento tan rápido que parecía imposible, se lanzó hacia adelante. Harding, en su pánico, disparó, pero Jaguar había calculado perfectamente la trayectoria. La bala pasó por encima de Isabella, mientras Jaguar tacleaba al teniente, desarmándolo en el proceso. Lo que siguió fue caótico pero definitivo. Los soldados leales arrestaron inmediatamente a Harding, mientras los hombres del pueblo lo rodeaban con expresiones que mezclaban vergüenza por haber sido engañados e ira por haber estado a punto de ser masacrados. Isabella, libre del arma que la amenazaba, corrió directamente hacia Jaguar, quien había resultado herido en el forcejeo pero seguía en pie. «¿Estás bien?», le preguntó, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que toda la congregación pudo presenciar. «Estoy bien», respondió él, mirándola a los ojos. «La pregunta es, ¿estás lista para elegir tu propio destino?». Isabella miró a su alrededor, vio a sus padres, confundidos pero finalmente comprendiendo. Vio a los habitantes del pueblo, muchos de los cuales la miraban con una mezcla de respeto y disculpa. Vio al padre Miguel, quien sostenía aún las evidencias de la traición de Harding. Y finalmente miró a Jaguar, al hombre que había arriesgado su vida por ella no una, sino 2 veces, al hombre que había demostrado más honor en sus acciones que toda la civilización que la rodeaba. «Sí», dijo, con una voz que resonó en toda la iglesia, «estoy lista». Se volvió hacia la congregación y habló con una autoridad que nadie había escuchado antes en ella. «Habitantes de Santa Rosa, ustedes me han visto crecer, saben quién soy, y ahora saben la verdad sobre lo que pasó. Yo elijo a Jaguar, elijo al hombre que me protegió cuando más lo necesitaba, elijo el honor verdadero por encima de las apariencias falsas». El silencio que siguió era diferente a todos los anteriores. No era de shock ni de terror, sino de reconocimiento.
reconocimiento de que estaban presenciando algo extraordinario, una joven que había encontrado el valor para elegir su propio destino por encima de todas las expectativas sociales. Fue don Joaquín quien habló primero, con lágrimas en los ojos. «Hija mía, perdóname por no haberte escuchado. Si este hombre te protegió cuando yo fallé en hacerlo, entonces tiene mi bendición». Doña Carmen se acercó a su hija, también llorando. «Perdóname, Isabela, debí confiar en mi instinto de madre. Sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de creer en lo que mi corazón me decía». Uno por uno, los habitantes de Santa Rosa comenzaron a expresar su apoyo. Habían visto las evidencias, habían escuchado la verdad, y no podían negar lo que sus propios ojos les mostraban. El anciano Tojoma, quien había permanecido en silencio junto a la puerta, se acercó lentamente al altar. «Mi pueblo ha sido culpado de crímenes que no cometimos», dijo con voz grave pero digna. «Este hombre blanco usó nuestro nombre para esconder su maldad. Yaguar ha limpiado nuestro honor hoy, por eso tiene nuestro respeto». El padre Miguel, todavía procesando todo lo que había pasado, se acercó a Isabela y Yaguar. «Hijos míos», dijo con voz temblorosa, «lo que acaba de pasar aquí es un recordatorio de que Dios obra de maneras misteriosas. Si ustedes desean unirse en matrimonio, y si es con amor verdadero y respeto mutuo, entonces tienen mi bendición también». Isabela miró a Yaguar, quien a pesar de la herida en su brazo, sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro. «¿Te casarías conmigo, Isabela Rojas?», preguntó. «No para salvar tu reputación, no por obligación, sino porque creo que juntos podemos construir algo hermoso». «Sí», respondió ella sin vacilación, «1000 veces sí». La ceremonia que siguió fue diferente a cualquier cosa que Santa Rosa hubiera visto jamás. No había el protocolo rígido de una boda tradicional, sino la celebración espontánea de una comunidad que había aprendido una lección sobre el verdadero significado del honor. Yaguar e Isabela se prometieron amor eterno, no con las palabras vacías de un ritual obligatorio, sino con la profundidad de quienes habían elegido estar juntos a pesar de todos los obstáculos. El intercambio de votos fue simple pero profundo. Isabela prometió amar a Yaguar no a pesar de sus diferencias culturales, sino celebrando la riqueza que esas diferencias traían a su unión. Yaguar prometió protegerla no como un objeto preciado, sino como su compañera igual en todos los aspectos de la vida. Cuando se besaron para sellar su unión, fue con la pasión de quienes habían luchado por su derecho a amarse, y con la ternura de quienes sabían que su amor había sido forjado en las llamas de la adversidad. La celebración que siguió en la plaza fue diferente también. Ya no era la festividad forzada de una boda arreglada, sino la alegría genuina de un pueblo que había redescubierto sus valores verdaderos. Harding fue enviado bajo escolta hacia las autoridades superiores, donde enfrentaría juicio por deserción, asesinato y conspiración para cometer genocidio. Sus mercenarios fueron entregados también a la justicia. Pero más importante que el castigo de los villanos fue la transformación que ocurrió en Santa Rosa de Lima. El pueblo había aprendido que la civilización no se mide por el color de la piel o la elegancia del uniforme, sino por la integridad de las acciones. Meses después, cuando Isabela ya llevaba el apellido de Yaguar y habían establecido su propio hogar en las afueras del pueblo, ella reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. No había sido fácil. Hubo desafíos, momentos de duda y ocasionalmente miradas de desaprobación de algunos visitantes que no conocían la historia completa. Pero cada día que pasaba, Isabela se sentía más segura de haber tomado la decisión correcta. Yaguar le había enseñado sobre las tradiciones de su pueblo, sobre la conexión sagrada entre la tierra y el espíritu, sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza en lugar de intentar dominarla. Ella le había enseñado sobre los libros y las ideas que tanto amaba, sobre la historia y la filosofía que había aprendido a través de sus lecturas. Juntos habían creado algo nuevo, una vida que honraba a ambas culturas sin traicionar ninguna.
Su hogar se había convertido en un lugar de encuentro único. Los niños del pueblo venían a aprender de Yaguar técnicas de supervivencia y respeto por la naturaleza, mientras que Isabela enseñaba a leer a quienes quisieran aprender. Habían establecido una pequeña escuela informal donde las barreras culturales se disolvían en el amor al conocimiento. Una tarde, mientras observaba a Yaguar enseñar a los niños del pueblo técnicas de supervivencia en el desierto, algo que los padres ahora agradecían en lugar de temer, Isabela puso su mano sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a crecer. Su hijo o hija crecería en un mundo diferente al que ella había conocido. Un mundo donde el valor de una persona se mediría por sus acciones, no por sus apariencias. Un mundo donde el amor verdadero podría triunfar sobre los prejuicios. Y cuando su hijo le preguntara algún día cómo había conocido a su padre, Isabela le contaría la verdad, que el amor verdadero a veces llega de los lugares más inesperados, y que el mayor honor que puede tener una persona es la valentía de elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil. El pueblo de Santa Rosa de Lima también había cambiado. La experiencia con Harding había enseñado a sus habitantes una lección valiosa sobre los peligros de juzgar a las personas por su apariencia o su origen. Habían aprendido que la verdadera medida de un hombre no está en su uniforme o en su manera de hablar, sino en sus acciones cuando nadie lo está mirando. Tatoa y su pequeña banda establecieron una relación de comercio pacífico con el pueblo, intercambiando conocimientos sobre medicina natural y técnicas de supervivencia por herramientas y otros bienes. Era el comienzo de una nueva era de entendimiento mutuo que beneficiaría a ambas comunidades. Don Joaquín, profundamente avergonzado por haber estado a punto de entregar a su hija a un asesino, se había convertido en uno de los defensores más firmes de la unión entre Isabela y Yaguar. Había aprendido que el amor paternal verdadero significaba confiar en el juicio de sus hijos, no imponerles sus propios miedos. He pasado toda mi vida preocupándome por lo que los demás pensarían de mis decisiones, le confesó a Isabela una tarde. Casi perdí a mi hija por esa cobardía. Nunca más. Doña Carmen había encontrado en Yaguar al hijo que nunca había tenido. El apache trataba a su suegra con el respeto y la ternura que ella había echado de menos desde la muerte de su propio padre. Y él, a su vez, había encontrado en ella la figura materna que había perdido tantos años atrás. Una noche, exactamente un año después de la boda interrumpida, Isabela y Yaguar estaban sentados en el porche de su casa, observando las estrellas que brillaban sobre el desierto que ambos amaban. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Isabela, acariciando su vientre donde su hijo crecía fuerte y saludable. Yaguar la miró con esos ojos oscuros que la habían enamorado desde la primera vez que los había visto sin el velo del prejuicio. ¿Arrepentirme de qué? De haberte salvado, de haber encontrado el amor donde menos lo esperaba, de haber ayudado a un pueblo entero a descubrir que el honor verdadero no tiene color de piel. Isabela sonrió, sintiendo la patada de su bebé como si también él estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. Me refiero a haber arriesgado tanto, tu vida, tu relación con tu tribu, tu futuro, todo por una desconocida. Yaguar tomó su mano y la besó suavemente. Isabela, el día que decidí salvarte no fue porque fueras una desconocida, fue porque reconocí en ti algo que pensé que había perdido para siempre. La inocencia que merece ser protegida, la bondad que merece ser defendida, y cuando te vi elegir la verdad por encima de la comodidad, supe que había encontrado no solo a alguien digno de proteger, sino a alguien con quien valía la pena construir un futuro. Esa noche, mientras Isabela se dormía en los brazos de Yaguar, bajo las estrellas que brillaban sobre Santa Rosa de Lima, el pueblo entero descansaba con la paz que viene de saber que habían aprendido a distinguir entre la verdadera civilización y su mera apariencia. El corazón de Isabela había elegido al apache, y al hacerlo, había elegido el amor verdadero, la justicia auténtica y el valor de vivir según sus propias convicciones. Si has llegado hasta aquí, escribe corazón en los comentarios y muéstranos que eres parte de esta familia de soñadores que creen en el amor verdadero.
No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones para más romances históricos que cambiarán tu perspectiva sobre el amor y el valor. ¿Te gustaría ver más historias como esta? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de romance histórico te gustaría que contáramos próximamente.